Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. En colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras contentas, felices como cada vez que nos encontramos con todas vosotras y vosotros compartiendo saberes. Hoy de lo que vamos a hablar es de las relaciones matrimoniales, de divorcios, de separaciones, porque estamos a las puertas de Semana Santa y pese a que este año son pocos días las vacaciones de Semana Santa, ¿qué es lo que sucede en los periodos vacacionales? Pues que a la vuelta hay muchas parejas que se plantean el divorciarse. Por eso hoy os vamos a dar toda la información para ir tranquilas y tranquilos, porque la información es poder. Hoy, como siempre, como en cada programa, tendremos la sección de terapia de pareja desde un punto de vista psicológico que lo hacemos con el Centro de Cristina Aldea Psicología. Como siempre, el espacio de buenas noticias tan importantes con la Fundación Bancaria La Caixa, el espacio de actualidad europea de la mano del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, el espacio de economía entendible con la mano de CaixaBank y el espacio de tecnología, seguridad y redes sociales con viajerodigital.com. Ahora sí, empezamos, Plusvalía Mujeres. Pues empezamos hoy el programa hablando, como en cada programa, de terapia de pareja. Este espacio tan interesante, tan importante que nos llega cada semana de la mano del Centro Psicológico Cristina Aldea y que lo hacemos normalmente de la mano de su CEO. Hoy quien nos va a atender es Pablo Liñares. Pablo Liñares es psicólogo en el Centro Cristina Aldea. Se nos va a conectar online. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, igualmente. Hoy en este espacio de terapia de pareja, ¿qué es lo que vamos a aprender? Porque cada semana aprendemos un montón con tips que nos da Cristina. Hoy, Pablo, ¿qué vamos a aprender contigo? Pues mira, como cuando Cristina me dijo que hoy iba a ser mi primera intervención, dije, venga, tengo que sacar aquí un tema interesante, un temazo. Muy bien. Entonces, pues hoy os voy a hablar de cómo reconstruir la confianza en pareja después de mentiras, de decepciones o de pequeñas traiciones cotidianas. Oye, realmente es un temazo, porque lo de reconstruir la confianza después de mentiras y traiciones, oye, parece ya empezamos el día de culebrón. O sea que bien desde el punto de vista psicológico, y hoy es que de lo que vamos a hablar es de todo esto desde el punto de vista legal. O sea que nos vamos a ir de vacaciones de Semana Santa fuertes y potentes. A ver, cuéntanos. Pues mira, hoy os traigo 3 pequeños tips, ¿vale? Para un poco tocar la superficie de un tema tan complejo que es este. El primer tip que os voy a decir es que la confianza no vuelve con palabras, la confianza vuelve con hechos. Es decir, no basta con pedir perdón. La confianza se reconstruye viendo coherencia en el día a día. Es decir, pues cumplir lo que dices, ser transparente y sostener lo que has dicho en el tiempo. Claro, desde luego, totalmente, sí, es que muchas veces se dicen cosas, pero luego los hechos no coinciden. De lo del dicho al hecho hay un trecho, pues eso, totalmente. ¿Qué más? Primer tip, muy importante, y que comprobemos que realmente se hagan estos hechos. ¿Qué más? Segundo tip. Pues el segundo tip es hablar del daño, pero sin atacar al otro. Es decir, no decir algo de tipo, tú siempre me mientes. No, cambiarlo por, esto que has hecho me ha hecho sentir así. Es decir, es como expresar el dolor sin acusar
abre la puerta a reparar en lugar de generar más distancia. Muy bien. Debe ser difícil al principio. Esto lleva su práctica, lleva su calmarte por dentro para no explotar. Sí, sí, creo que es muy... A ver, desde luego, toda la razón y además es muy sanador hablar del daño de este hecho y de cómo nos sentimos. También acaba siendo muy liberador, eso segurísimo, Pablo. Pero claro, es como, se necesita un tiempo, práctica, estar calmado y frío, pero bueno, debemos aprender a hacerlo todo, está claro. El tercer tip, de hecho, va un poco a coalición con el segundo, porque es tener paciencia. Es decir, reconstruir lleva mucho más tiempo que romper. La confianza no es un botón que tú le das y ya se ha encendido. No, esto es un proceso. Entonces, si ambas partes están comprometidas, poco a poco se puede volver a construir, pero siempre hay que respetar y tener en cuenta los tiempos. Y estos tiempos que dices que son más largos cuando estamos reconstruyendo una relación que cuando la estamos rompiendo. Efectivamente. Para romper, en un segundo se puede romper la confianza. Y luego para recomponer, prepárate. Claro, claro, claro. Oye, desde luego los 3 tips son buenísimos, nos encanta el tema. Mi pregunta, ahora te voy a hacer una pregunta desde la base del tema en sí. A ver tú qué piensas. Nos dices cómo reconstruir una relación de pareja donde han habido mentiras, donde ha habido, bueno, pues una falta de confianza inmensa. Realmente, cuando ha habido una falta de confianza inmensa, tenemos que apostar por esa relación. Claro, es que esto es un tema muy complejo. O sea, en primer lugar, tú tienes que escucharte a ti mismo, ¿vale? Lo que tú sientas es lo que tienes que llevar adelante. También es cierto que la otra persona puede demostrar un arrepentimiento y unas ganas de estoy dispuesto a cambiar, lo he hecho mal, o también la otra persona no se puede hacer cargo, decir mala suerte y ahí no hay ni que luchar ni hacer absolutamente nada. Es una cosa de los dos. Claro, claro, y además es muy personal de cada persona, aquello que decida hacer desde la libertad, que eso es Efectivamente. fundamental, desde su libertad, y que las dos personas estén de acuerdo. Oye, Pablo Liñares, nos ha encantado que participaras hoy en este espacio de terapia de pareja de la mano de la clínica del Centro de Cristina Aldea. Dinos. Me gustaría decir una última cosita porque si no Cristina me asesina. Y básicamente recordaros que ya tenéis el podcast de Cristina, su primer episodio, que se llama El drama nunca avisa, en el que charla con Tamara Press, que es una diseñadora de alta costura. Y yo lo he escuchado ayer y habla de cosas interesantísimas, de verdad. Sí, la verdad, tienes toda la razón. La semana pasada Cristina Aldea nos informaba del lanzamiento de esta segunda temporada de su podcast, donde iban a aparecer personajes muy, muy conocidos. El drama nunca muere. Avisa. eh, el drama nunca avisa y que empezaba ayer y pude ver la primera parte, ya más no, pero realmente tiene muy, muy buena pinta y pues vamos a ello. Pablo, muchas gracias por recordárnoslo. Muchas gracias a vosotros. He estado encantado. Muchas gracias, que vaya muy bien. Feliz Hasta semana. luego. Adiós. De la mano de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, damos paso a la entrevista de hoy, a profundizar todo lo que son esto que acabamos de inaugurar, ¿no? De este tema de parejas, pues ahora lo vamos a hacer desde un punto de vista legal, como os hablábamos del tema matrimonial, de separaciones, de divorcios, y lo hacemos con nuestra abogada de cabecera en estos temas, que ya la conocéis perfectamente, que es Carme Gil. Carmen es abogada de familia y es mediadora en Open Up Barcelona. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente con vosotros. Qué bien, porque oye, Contenta. empezamos la temporada contigo. Pues mira, yo encantada de la vida, ya lo sabes, siempre que me llamas. Hombre, es que es lo que pasa cuando uno vuelve del verano, que la gente te necesita, Carmen. Ay, pues sí, la verdad. Y yo Bueno, contenta de poder ayudar en lo que pueda. pues siempre quedan muchos temas por hablar en todo lo que son las relaciones de pareja y por eso queríamos no esperar hasta después de las vacaciones de verano, sino ya ir trabajando contigo todos estos temas que son muy importantes. Hay muchas parejas que cuando deciden separarse piensan primero en la guardia y custodia de hijas e hijos, tema del que ya hablamos en tu última entrevista, pero después, ¿cuáles son los temas que más conflictos generan tras una separación o una ruptura? Pues mira, efectivamente, después de la guardia y custodia o simultáneamente, con el mismo interés, las dos grandes preocupaciones es, pues, cómo vamos a asumir los gastos de los hijos tras la ruptura, ¿no? ¿De qué manera? Y también qué pasa con la vivienda familiar, quién se queda, quién se va y cómo se asumen, pues, los gastos inherentes a la misma. Porque en definitiva, al final, el derecho de familia no se trata solo de leyes, ¿no? Sino se trata de ayudar a cómo reorganizar esta nueva situación familiar tras la ruptura. Claro, claro, es que realmente acabas de decir tres temazos. El primero ya lo sabemos, el de la guardia y custodia, pero claro, luego estos gastos de los hijos y de las hijas, ¿a quién recaen? Pues mira, aquí volveremos un poco a diferenciar si tenemos una guarda exclusiva a favor de uno de los progenitores o una guarda compartida. En el caso de la guarda exclusiva, el progenitor no custodio tendrá que pagar cada mes una cantidad de dinero a progenitor que sí que tiene la guarda, padre o madre, y en concepto de lo que llamamos pensión alimenticia. Pero ojo que el concepto en sí mismo puede inducir a error. Claro. En esta pensión alimenticia no solo se incluyen los gastos de alimentación en sentido estricto, ¿no? La bolsa del la súper, compra, ¿no? sí. Sino que se tendrán en cuenta también los gastos de educación, los gastos de ropa y calzado, los gastos de vivienda y parte proporcional de los suministros, así como aquellos gastos ordinarios que parecen pequeñitos pero que van sumando una cantidad importante a lo largo del mes, que si la peluquería, que si el regalito de la fiesta, claro. ¿de acuerdo? Entonces, no es que haya una forma aritmética de calcularlo, pero la ley lo que sí dice es el criterio que se ha de seguir es que la cantidad sea proporcional entre la capacidad económica del obligado al pago, del padre o madre que tiene que pagar esa pensión, y las necesidades reales de los menores en el momento de la ruptura. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un hijo que vaya a un colegio público donde no se pagará casi prácticamente nada o a un colegio privado concertado, ¿no? Por supuesto, también los ingresos del otro progenitor, ¿de acuerdo? Claro. Esto sería en el caso de la guarda exclusiva. En el caso de la guarda compartida cambia un poquito, ¿no? En ese caso... Porque, un momento, para aquellas personas que no sepan de terminología legal, la guardia exclusiva es cuando la guardia, la custodia la tiene uno de los progenitores y el otro los ve de vez en cuando. Tiene un régimen de visitas que puede ser con pernocta, ya lo hablamos el otro día, no quiere decir que solo, ¿vale? Puede quedárselo pues 1 o 2 días intersemanales y luego los fines de semana alternos es la opción más normal. Y la compartida, la otra persona también lo ve igual. Exacto. No tiene que ser tampoco aritmética exacta en cuanto a los tiempos, pero la compartida, como los dos padres asumen el cuidado de los hijos, pongamos, por ejemplo, por semanas alternas, pues en esa semana que los tengo yo, asumiré los gastos de alimentación, aquí sí que un poco en sentido literal, ¿de acuerdo? Y luego, generalmente lo que se hace es que se abre una cuenta a nombre de los menores y de los padres y en esa cuenta se domicilian todos los recibos del colegio, de las actividades extraescolares, la mutua, y ahí cada padre se determina para hacer frente a esos recibos una cantidad a ingresar al mes que también va en equilibrio con la capacidad económica de cada uno. Es decir, no tiene por qué ser un 50, puede ser un 60 uno y un 40 otro. Hay que tener en cuenta los ingresos, ¿de acuerdo? Claro, pero esta suma o este número aritmético que acaba saliendo,
tú dices, es diferente si vamos a escuela pública que a escuela concertada, porque claro, los gastos son distintos. Pero ¿de dónde? Y también dependerá de la edad del niño o la niña. Pero ¿desde dónde se arrastra? ¿Desde ese momento o desde un histórico? No, Cuando dices que no es un normalmente 60, va como va. se tienen en cuenta, obviamente, los gastos en el momento de la ruptura. Muy Luego, bien. evidentemente, la vida va evolucionando, pueden aumentar o disminuir las necesidades y entonces lo que se decide ahora en sentencia o en convenio se puede modificar a posteriori si las circunstancias cambian, ¿de acuerdo? Claro. Pero en el momento de la ruptura es los gastos, se tienen en cuenta los que hay ahora, ¿no? Claro, Actualmente. claro, es que precisamente uno de los motivos que acaba generando más conflicto, aparte de estos gastos de los hijos que van más allá de la pensión alimentaria en sí misma de estos alimentos, sino pues escuelas, etcétera, que muchos acaban habiendo mucho conflicto con el tema de las actividades extraescolares, por ejemplo, Claro. casals, épocas de verano, bueno, en Mm. los exmatrimonios ahí acaba habiendo de todo y más y al Sí. final muchas veces acaban asumiendo. Hay otro tema que por eso quiero entrar ya ahora, luego ya seguiremos con este si lo consideras, que es el de la vivienda familiar, que eso es otro Sí. súper temazo. El de la vivienda familiar, pues sí, porque aquí acaba de haber normalmente un error entre la distinción hemos de distinguir propiedad de uso. ¿De acuerdo? La propiedad es la cuota de participación que tengo yo en la escritura de compraventa, incluso también en el préstamo hipotecario que tenemos la mayoría de personas, ¿no? Puede ser a 50, pero hay otras proporciones. Eso es como propietario. Pero luego está el uso. Es decir, quién se queda, quién se va, ¿no? De la Claro, vivienda. claro. Y esto es lo que generalmente se atribuye por sentencia por parte del juez o se pacta en el convenio. Y aquí sí que el uso también va un poco ligado a guarda exclusiva o guarda compartida. Si tenemos guarda exclusiva, generalmente el uso del domicilio, por ese sentido de protección de los menores, se da a favor de los hijos y el progenitor que tiene la guarda y custodia, ¿de acuerdo? Siempre será por un plazo, pues normalmente hasta la mayoría de edad o incluso depende de las circunstancias, puede alargarse. Claro, porque hoy en día cuesta horrores Exacto. que se vayan de casa hasta los 20 Sí. y algo Sí, en sí, España. hoy resulta largo. Pero en el caso de la guarda compartida, como claro, los hijos están en igualdad de tiempos o en tiempos parecidos con ambos, Claro. este criterio no entra en juego. Entonces, el que entra en juego, el criterio que se tiene en cuenta es el interés más necesitado de protección de los progenitores. Esto normalmente, pues lo primero que se nos viene a la mente es quién gana menos, ¿no? Si hay un desequilibrio económico, pues aquel tendrá más opción, pero también se tienen en cuenta otros elementos, por ejemplo, pues la alternativa habitacional, es decir, puede ser que yo gane menos, pero resulta que tengo un piso de la familia que está vacío, esto también se tiene en cuenta. Y este uso sí que va a ser muy limitado, no va a ser un uso prolongado, es decir, el juez normalmente viene concediendo pues el uso por 1 o 2 años. En definitiva, al final, el objetivo cuando tienes una compartida, lo deseable es acabar liquidando el patrimonio común, vendiendo o que uno compre el 50% del loto del piso al otro. Pero luego ese patrimonio irá a hijos e hijas. Bueno, si no se ha liquidado, sí, claro. O sea, de entrada lo que recomendáis es liquidar ese patrimonio. Sí, porque si no se genera mucho problema de quién se queda, quién se va. Por ejemplo, el tema del piso nido, que a veces te lo preguntan. Esto sí se consensúa entre los... puede ser una solución provisional, pero al final genera mucho conflicto, ¿no? Incluso ya desde el Tribunal Supremo ha dicho que los jueces no la dan en sentencia, ¿vale? Es algo que se puede pactar entre los progenitores, pero no lo aconsejamos porque después hay muchas ejecuciones de sentencia porque no funciona, ¿de acuerdo? A la larga. El tema este del uso de la vivienda acaba siendo realmente un gran nudo. Pues sí, por supuesto. Y luego los gastos también generan claro, mucha es que aquí confusión. viene, porque ¿cómo se decide quién se queda allí a vivir cuando tú dices, sí, se trata de una guarda compartida? A lo mejor hay uno que es quien gana menos, ¿de acuerdo? Pues se queda este uno allí, pero luego todos estos gastos que se generan, luz, agua, gas... Sí. En el caso de la atribución del uso al progenitor que está con los menores, ¿no? Y que tiene la guarda, pues obviamente va a pagar todos los gastos ordinarios de luz, agua, suministros, ¿no?
e incluso también la cuota de comunidad, ¿vale? Pero los inherentes a la propiedad, es decir, los gastos de la hipoteca, ¿no? O las derramas incluso extraordinarias, por ejemplo, yo qué sé, hacen la fachada, ¿no? Claro. Esto pertenece a la condición de propietario, por lo tanto, el otro que no vive, y esto es lo que genera mucha frustración, ¿no? Resulta que no está usando el domicilio, no vive en el domicilio, pero estos gastos, como son inherentes al uso, igualmente. Y esto acaba generando unos impresionantes, por eso pues también se entiende que digas pues Exacto. que vamos a vender la vivienda, porque claro, todo esto acaba generando unos gastos económicos Pues sí, muy fuertes, el hecho de separarse, el hecho de sí. divorciarse, porque hay personas que nos dicen, oiga, es que al final estoy pagando la casa o la parte de la casa más los gastos de ahí donde viven mis hijos, más luego yo me tengo que pagar ahora un alquiler, he perdido patrimonio, he perdido capacidad económica. Hay personas que te dicen y personas que están bien situadas, que están trabajando, que tienen buenos cargos y que te dicen que es que ojalá no se hubieran separado por un tema económico. Cierto. Es bestial Sí. que hoy en día se diga esto, cuando otro de los temas también por parte de las mujeres es que no se pueden separar por tema económico. Exactamente. Es que es pura aritmética, además. O sea, si entraban dos sueldos, sean grandes o sean pequeños, y ahora pues se te separas, entra uno en tu casa y en la casa de la expareja, ¿no? Entonces es que es pura matemática también. Pero entonces hay algo que no va bien. Hay algo que no funciona en el sistema, Carmen. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, sí que también es muy triste, ¿no? Que alguien quiera, pues lo que decimos, romper, ¿no? Porque la relación no va bien, ¿no? Y precisamente por este tema No, económico claro. que dices, no se pueda dar el paso o se alargue, ¿no? Que entonces el conflicto, pues bueno, genera muchísimo más malestar y muchos más problemas. Es que de Complica mucho mal el romperse proceso. tiene que de romper Sí, cuando una sí. relación no va bien y más cuando hay hijas e hijos, Exacto. porque si no, eso acaba afectando. Carmen, tú siempre insistes mucho en que en derecho de familia no basta solo con el asesoramiento jurídico, con esta parte legal, sino que también es muy importante cierto acompañamiento emocional. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo ya, pues porque cualquier ruptura, cualquier divorcio, no solo es un proceso legal, es también un proceso vital muy delicado, ¿no? Donde las personas pues están afectadas emocionalmente y precisamente pues esas emociones tan intensas, ¿no? Que se viven pues en forma de enfado, de frustración, de tristeza, ¿no? Cada uno pues tiene su experiencia personal, pues nos bloquean y no hacen posible pues ese entendimiento deseable, ¿no? Para llegar a un posible acuerdo, y pueden complicar mucho el proceso legal también. Entonces, esta gestión emocional es indispensable, ¿no? Pues para cerrar bien esa etapa en definitiva y reorganizarnos nuevamente. Por eso siempre que me permites, ¿no? Digo y menciono el recurso a la mediación, porque un mediadora profesional va a conseguir no solo que la tensión del conflicto baje lo suficiente, ¿no? Para que Pablo nos hablaba de la necesidad del estado de calma, ¿no? Sí. Pues es que es necesario para tener la serenidad, para tener esa objetividad suficiente para poder tomar los mejores acuerdos para todos, ¿no? Entonces eso es posible en mediación, pero claro, si trasladamos el conflicto al juzgado, se complica muchísimo más. Claro, delante de un caso de divorcio, cuando vamos a abogado o abogada, se nos da la opción de ir por las dos vías. Vengo a referirme este acompañamiento legal, el trabajo legal, y un acompañamiento psicológico, o esto a día de hoy todavía no existe. Te lo tienes que buscar tú por tu parte. No, normalmente pues los abogados, y claro, es normal, ¿no? Son asesores legales y es la faceta pues, que quieren ejercer. Sí que es verdad que, bueno, que sí que hay abogados o abogadas pues, que hacen un poco este acompañamiento personal, porque, a ver, cuando te viene alguien, no, tú de la mucha información que te dan, mucha no la necesitas como abogado, ¿no? Pero la escuchas, porque realmente
realmente te viene a contar su historia, ¿no? Y hay mucha información que, a ver, te sabe mal y tú pues escuchas, ¿no? Alargas la visita, pero esa información al final es una información muy documental y objetiva, ¿no? Quién estaba con los hijos, pásame tus nóminas, tu renta, ¿no? Y punto y pelota y se acabó el tema. Es que realmente es también lo que va a necesitar el juez, ¿eh? El juez siempre, todo lo que muchas veces ponemos en la demanda es porque el cliente muchas veces lo necesita, pero es ruido emocional trasladado al papel que a efectos de adoptar las medidas el juez pues no lo puede tener en consideración. Muchas de las cosas, ¿por qué se han separado? Luego sí que todo lo referente a los hijos le importa a todos, al juez por supuesto, ¿no? Pero más en el sentido de quién se dedicaba, quién cuidaba a los hijos, quién los llevaba al colegio, ¿vale? En este sentido, claro, ¿no? Claro. En la ruptura de la pareja, las causas, esto no es relevante. Claro. Pero muchos te lo explican porque quieren, ¿no? Porque Como necesitan y piensan que exactamente, eso llevará a... Bueno, exactamente. todos somos humanos y Exacto. pasa esto. ¿Es realmente necesario llegar a juicio? No, bueno, me lo Porque- preguntas a mí. Por eso, porque tú ya nos has Y llego, hecho la a pincelado veces- de mediación. Oiga, no A veces apostemos llego. por esta vía, vamos a la Sí, mediación. a veces llego. Obviamente, yo a pesar de ser mediadora y agotar todas las posibilidades, no solo las de negociación, que es a la que hacen referencia los abogados, que dicen, es que nosotros ya hemos negociado, pero la diferencia entre la mediación y la negociación, que a mí me parece fundamental, es que en mediación los protagonistas auténticos, los que negocian directamente, asistidos y ayudados por la mediadora, son los padres, los progenitores, que es muy diferente, que el abogado hace de portavoz de los intereses de su cliente y negocia con el otro abogado y posiblemente muchas veces sí que se llegan a acuerdos, evidentemente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que la pareja, ¿no? Tenga la posibilidad de dialogar, serenarse, cerrar esa etapa con respeto e dignidad, que es muy importante incluso en un futuro, porque es que los hijos los vas a ser común. Sí, señora. Cuando trasladas ese conflicto, la relación ya está rota y es inviable. O sea, porque pensemos en el tiempo que se pasa, a veces años, ¿no? Entre que recurrimos, apelación, el procedimiento de ejecución, porque ahora tengo sentencia, pero no se cumple, no me paga, no me deja ver a los niños. Es que es interminable. Entonces, Bueno, pero es que acabas de decir algo muy cierto, que hay personas que se separan y no pagan. pues por supuesto, sí, claro que hay. Porque Claro que hay. encontramos a una cantidad de mujeres que llega al final de mes y el individuo no les pasa lo que Claro. toca. Aquí hay, pues bueno, las demandas de ejecución de sentencia que llamamos, ¿vale? Lo que ocurre que muchas veces, pues los que impagan nos encontramos con un problema de aparente insolvencia, es decir, pues es gente que tiene los ingresos así un poquito difíciles de localizar, ¿no? Que al final se acaba, la mayoría de las ocasiones, y si no, pues es un delito. Actualmente es un delito el impago de pensiones. Si tú acreditas que no es que no pago porque no puedo, sino porque no tengo voluntad de pagar, Claro. esto es tienes un proceso penal y una condena, si se acredita. O sea que medios hay. De haber los para- hilos. Sí. ¿Qué consejos darías a madres y a padres que nos están escuchando y que quizá están pasando por una ruptura o un divorcio, se lo plantean ahora a la vuelta de Semana Santa? Pues mira, yo lo primero que diría es que recuerden que quienes se divorcian son los padres, que los hijos no. Entonces a los hijos hay que protegerlos, no hay que utilizarlos como medio de presión ni como mensajeros, ¿no? Esto es nuestra responsabilidad además como padres. También les diría, bueno, aparte de que siempre reincido, ¿no? Que también lo ha dicho Pablo, pero es que es verdad, ¿no? Intentar gestionar emocionalmente para recuperar esa serenidad mínima, ¿no? Para poder hablar, dialogar, ese diálogo tranquilo. Que no se anclen en el pasado, ¿no? Que esto lo hacemos mucho, nos quedamos ahí con el reproche, con el pasado y tengan esta mirada a futuro, que además es necesaria para organizarnos ahora, porque, insisto, lo que tenemos que hacer es, vale, se ha roto la relación, pero tenemos que tomar unas decisiones de cara a cómo nos organizamos y respecto a nuestros hijos, ¿no? Al final, un divorcio, una ruptura bien gestionada es la mejor forma de cuidado de nuestros hijos. Y por último, quizás también, bueno, hay muchas más, pero es por si el juez
cuando va a dictar las medidas porque no se llega a un acuerdo, el criterio que ha de seguir en la adopción de estas medidas es priorizar el interés superior de los menores, nosotros como padres pues tenemos que hacer lo mismo. Claro. Y Claro. muchas veces no anteponemos nuestros deseos o estos deseos de un poco de resentimiento, de venganza hacia el otro, ¿no? Y dejamos un poco a los más vulnerables pues al margen. Totalmente, hemos de tener la cabeza fría, de ser realmente muy prácticos, de pensar en el bien de la persona más débil, que en este caso es el menor, porque es que si no, tal con lo que tú nos estás diciendo, al final acaban sufriendo también. Muchísimo. Y hay una parte de violencia vicaria. Por supuesto, claro. Sí, reconocida totalmente, claro. Es Se que- bueno, se mediatizan a los hijos y tú imagínate las consecuencias al final. No, totalmente. Eh, Es que justamente este año en Naciones Unidas el gran tema que ha habido, que el tema principal era justicia, pero dentro de justicia el gran tema, y aquí somos España quienes lideramos legalmente, es el de la violencia vicaria, que nuestros datos son terribles, Sí. porque cada 5 días muere una mujer. Pero legalmente sí que somos el país más evolucionado en todo esto. Sí. No, eso es cierto, ¿eh? Aquí hemos avanzado mucho legalmente y desde luego ya se habla, todo el mundo sabe. Hace un tiempo, Mireia, nadie sabía qué era la violencia vicaria, ni la económica. Y ahora pues ya se habla, ¿no? Y se hace bastante pedagogía y yo creo que ya hemos avanzado. Tenemos mucho camino por recorrer, por supuesto, ¿no? Siempre se puede mejorar, Desde luego. pero bueno, ya estamos en ello. Un mensaje final para aquellas personas que nos están escuchando, Carmen. Pues un poco que un buen divorcio, una ruptura no es aquel que gana un progenitor y pierde el otro, que aquí no hay ganadores y perdedores, ¿no? Un buen divorcio, una buena ruptura, es aquella que permite mantener la estabilidad emocional y económica de los hijos, porque lo que decía, el derecho de familia tiene que ayudar a reorganizar la familia, no a romperla aún más, que es lo que ocurre cuando trasladas el conflicto de los adultos a los tribunales. Pues sí, señora, totalmente para esta estabilidad emocional y económica de nuestras hijas y de nuestros hijos. Te vemos luego, Carmen, en la tertulia. Muy bien, muchas gracias. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Como cada semana, de la mano de CaixaBank, empezamos este espacio de economía entendible, que es tan importante para aprender a cómo llegar a final de mes, a cómo llegar a final de año, cómo ahorrar y que absolutamente cualquier persona podemos hablar de dinero, siempre y cuando hagamos los conceptos fáciles. Y hoy, en Plusvalía Mujeres, en este espacio de economía entendible, de la mano de CaixaBank, vamos a seguir con lo que iniciamos la semana pasada, el capital natural. La semana pasada, ¿qué aprendimos? ¿Qué era el capital natural? Hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Hoy lo que vamos a aprender es qué servicios puede dar el capital natural. ¿Y por qué debemos aprender qué es lo que nos puede dar el capital natural? Porque el bienestar y el progreso ya no se miden exclusivamente por la producción, sino por el valor de los activos existentes al final de cada periodo. De hecho, acordar, los recursos naturales, tanto los vivos como los inertes, cobran cada vez mayor importancia en la evolución de la riqueza de los países y también en el progreso a nivel de vida de sus habitantes. Por eso es importante que tengamos muy presentes cuáles son estos servicios que puede prestar el capital natural. Hay diferentes clasificaciones a nivel internacional de estos servicios y vamos a dividirlos en 3 grandes grupos. El primero
son los servicios ecosistémicos de provisión o de abastecimiento. Se refiere a los productos que nos ofrece la naturaleza y que sirven para su consumo o su utilización, ya sea de manera directa o procesada. No hay problema, pero vienen directamente desde la propia naturaleza. Estarían los alimentos, el agua, la energía, las fibras, los recursos genéticos, los elementos bioquímicos y hasta los farmacéuticos, porque acaban derivando de la propia naturaleza. También las conchas y las flores. O sea que, ya veis, vienen directamente. Luego tenemos los servicios ecosistémicos de regulación. Son los procesos ecológicos que mejoran o posibilitan nuestra vida. Por ejemplo, el mantenimiento de la atmósfera, la regulación del clima, la regulación del flujo del agua, de la fotosíntesis, de la polinización y de las plagas. Ay, y diréis, ¿pero cómo es posible este tema del agua? Oye, ¿cómo cambia, verdad? Si el agua, recurso natural, nos sale bien desde nuestra casa o en aquellos sitios donde el agua vamos por la calle y es sucia. Aquellos países ya directamente, ¿verdad? Sabemos que tienen un mayor índice de pobreza. Pues a esto es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del capital natural y de los servicios que nos da. Y luego tenemos el servicio ecosistémico cultural, que aquí de lo que estamos hablando es de valores o de beneficios que realmente no son materiales. Lo que nos puede obtener la naturaleza, pero desde un enriquecimiento personal o espiritual o estético. Aquellas personas que se ornamentan con recursos dados por la propia naturaleza o espiritualmente aquello que sienten cuando están en sitios naturales. Por lo tanto, tengamos bien diferenciados estos tres tipos, porque en el siguiente capítulo os vamos a decir también cómo sacarles provecho. Hasta aquí el espacio de economía entendible de hoy de la mano de CaixaBank en Plusvalía Mujeres. Y pasamos al espacio de actualidad europea, porque ya sabéis, formamos parte de Europa y debemos estar al día. Hay muy pocos programas y hay en muy pocos espacios en este país que nos hablen de un tema realmente tan importante, porque nos está dando importancia, pero justamente en Naciones Unidas y también desde el Parlamento Europeo, donde en breve vamos a estar. Se ha puesto en relevancia de que todos los países deberían tener espacios como este. Por eso, a partir de, ya lo visteis ya la semana pasada, el espacio de actualidad europea de la mano del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa pasará siempre a estar en segundo lugar, ya que, oiga, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, Noelia Rodríguez, la tenemos aquí cada semana, pues vamos a estar abanderando estos pasos hacia adelante. Noelia Rodríguez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues mira, muy contenta y muy triste a la vez porque los otros programas no pueden gozar de mi presencia y de mi información europea, que es tan útil y tan maravillosa. Es que, Noelia, considero que deberías ponerte en contacto con el resto de programas y que mira que de medios, de haberlos hay muchos, sí, y porque impulsar. es un desperdicio, tanta información solo para... Pero bueno, de momento vamos a hacerlo aquí, que es el espacio señora. que tenemos y bastante útil ya nos es. Pues mira, como hablábamos de que estamos empezando la temporada de una manera pues instructiva y buscando noticias positivas, como ahora, por ejemplo, las que nos dabas tú, pues voy a hablar de una cosa que está ahí cocinándose en la Comisión Europea, que es algo positivo para todos los trabajadores. Yo creo que ya habíamos hablado en algún momento de que esto podría ser factible a lo largo del 2026, pero que no sabíamos, y ahora pues bueno, vamos a hablar de que esto ya se está cocinando y de que creemos que puede ser una realidad. Es una propuesta legislativa como hemos dicho, de la Comisión Europea, presentada oficialmente el pasado 18 de marzo, es decir, antes de ayer, cuando nos encontrábamos nosotras prácticamente en Naciones Unidas. Está diseñada para crear un estándar jurídico único que facilite la creación y expansión de empresas y o sociedades en toda la Unión Europea.
Se conoce también como el 28º régimen, ya que funciona como un sistema legal alternativo y paralelo a los 27 sistemas nacionales de los Estados miembros. Y sus objetivos principales son, bueno, reducir burocracia, atraer inversión, permitir que las empresas puedan operar siempre en un estado único, o sea, con un registro único, que siempre es una cosa que la Unión Europea, la Comisión Europea acompañadas siempre del Parlamento Europeo, pues intentan regular para que todo sea más fácil. Las características principales de este proyecto son, como acabamos de decir, un registro rápido que permitirá registrar una empresa de forma 100% online en menos de 48 horas. El coste reducido, el proceso de creación tendrá un coste máximo de 100 euros. Sí, es así. Es que la idea es buenísima, veremos a ver por dónde. Veremos si realmente se aplica. Pero la verdad es que la idea es muy buena y por eso justamente la estamos dando aquí. Sin capital social mínimo, no se exigirá un capital inicial obligatorio para su constitución. Creo que vamos a montar una empresa cuando salgamos de aquí. Es que yo que he montado unas cuantas, Noelia, no me lo estoy ni creyendo del todo. Sí. Ojo, cuidado. Has nacido antes un momento, de tiempo, ¿eh? No me lo estoy creyendo del todo. La aplicación real en España. Eso es lo que no me acabo creyendo. No a nivel europeo, porque Europa funciona y funciona muy bien. Y más a nivel de esto. En España... Sí, ya este inciso, ¿no? Ya dimos aquí también, antes de terminar la temporada, de algo muy, muy importante, que es aquella exención del IVA para algunos que a lo largo de Europa ya se está ejerciendo, que en España tenemos que estar desde el día 1, desde el 1 de enero del 25 haciéndolo y no lo estamos haciendo, con lo cual veremos a ver si este proyecto europeo, cuando se extrapole, dijéramos, a nuestro país, veremos cómo va. Pero bueno, yo la noticia la tengo que dar porque es buena. Y es entonces, muy buena. Y entonces seguimos, por lo menos vamos a vivir de ilusión hasta que la realidad sea aplicada o no. Seguimos con documentación estandarizada, que esto creo que es importantísimo, porque cuando utilizamos plantillas, dijéramos, de inversión que sean comunes para todo el territorio, pues siempre facilita el hecho de no tener que tener documentación europea, documentación española, documentación de la comunidad autónoma, bueno, todo eso, ¿no? Enfoque en startups, que es algo que también está en auge, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que está bastante en auge a nivel europeo, ya incluso a nivel internacional, y que en España todavía estamos un poco ahí. El enfoque es opcional para cualquier empresario, pero bueno, está especialmente orientado a startups y a empresas innovadoras que buscan escalar rápidamente fuera de sus fronteras nacionales. Cuando hablamos de empresas innovadoras, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo para que la gente sepa exactamente si están enfocados en su proyecto personal o no? Bueno, esto lo decimos para beneficiarse de ciertos procesos simplificativos, como por ejemplo los de insolvencia. La propuesta define los criterios de elegibilidad, ¿vale? Entonces, como empresa innovadora nos referimos a aquellas empresas cuyos gastos en I+D representen al menos el 10% de sus costes operativos en los últimos 3 años. Cuando hablamos de startups innovadoras, hablamos de menos de 100 empleados, facturación inferior a 10 millones de euros y menos de 10 años de actividad. Y también nos referimos a las scale up, que son aquellas que tienen una facturación superior a 10 millones de euros y con un crecimiento en ingresos o empleados del 20% anual. Es decir, la información es esta, todavía no se sabe nada más, está todavía ya te digo, en la confección del proyecto legislativo. Y bueno, para más detalles oficiales, pues cualquier persona que esté interesada o que quiera, de momento, o que tenga pensamientos de poder entrar dentro de este proyecto, pues que consulte el portal de la Comisión Europea, que ahí está toda la información y más o menos en qué momento también estamos de las negociaciones y del procedimiento. Así que veremos lo que realmente, de lo que se cocina a lo que resulta, pues lo iremos siguiendo. Exacto, lo iremos siguiendo, porque realmente, si esto fuera cierto, la aplicación en España sería realmente, bueno, un paso hacia adelante impresionante, que también nos haría poner al mismo nivel que otros países, como Francia, por ejemplo, y a nivel ya no solo de la rapidez en iniciar el tema empresarial, sino a nivel burocrático. Que no pase como los Next Generation, ¿no? Ahí viene. Que parecían como los Reyes Magos, ¿no? Que existían, pero nadie los veía, nadie los cataba, hasta que al final acabaron llegando, pero claro, tarde y mal, como muchas veces. Esperemos que no. Pues venga, vamos a tener esperanza, vamos a tener ilusión.
razón. Y oye, Noelia sigue este tema de muy y muy cerca, porque si se lleva será un beneficio para toda la sociedad. Nos vemos luego en la tertulia. Entramos ahora en el espacio de buenas noticias, porque qué, cómo y cuánto importantes son las buenas noticias, ¿verdad? Y esto lo hacemos cada semana de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa, en este espacio donde nos traen luz y nos traen esperanza. Esta semana, la Fundación Bancaria La Caixa, junto con su observatorio social, nos traen un tema que realmente hoy va muy con nuestro tema de base, con estas separaciones y estos divorcios, que es la brecha de género en la valoración de las condiciones laborales. Se trata de un estudio que acaba de salir ahora este marzo y se han analizado cómo valoran hombres y mujeres los diferentes aspectos de un sitio de trabajo, como la flexibilidad, el tiempo en desplazamientos y el ambiente laboral. Se ha hecho un estudio con 8.000 personas en España y lo que viene a decir es que tanto hombres como mujeres están dispuestos a aceptar salarios más bajos a cambio de desplazamientos más cortos. O sea, el tema de un gran desplazamiento, eso ya lo habíamos ido apuntando a raíz del COVID, ya lo sabéis, pues ya ha salido con este estudio. Segundo lugar, también estarían dispuestos a aceptar salarios más bajos, tanto ellas como ellos, si los horarios son más flexibles y también si hay un buen ambiente laboral. No obstante todo esto, cuando se trata de evitar el acoso sexual en el trabajo, se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Las mujeres estarían dispuestas a renunciar aproximadamente la mitad de su salario, la mitad, si eso les garantizara un entorno de trabajo seguro. Es bestial y más cuando sabéis cuál era la anterior realidad, época del COVID, año 21, que desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa se hizo un estudio donde salía que el 75% de las mujeres de la Unión Europea habían sido víctimas de acoso laboral en la empresa a raíz del incremento de las reuniones online. Que nos esté diciendo la Fundación Bancaria La Caixa junto con el observatorio que ahora se ha hecho un estudio con 8.000 personas en España y que las mujeres están dispuestas a reducir a la mitad el salario para no sufrir acoso, está también diciendo cuál es la realidad del acoso en España. Estos resultados ponen en relieve el impacto negativo que tiene un entorno laboral inseguro en las mujeres y cómo el acoso contribuye a perpetuar las desigualdades de género en el mercado laboral. Este estudio, ya lo estáis viendo, indirectamente lo que nos está llevando es a apostar en las empresas y en los sitios de trabajo en la lucha contra el acoso. Por ello, os recomendamos que vuestra empresa, si no lo tiene o hasta teniéndolo, pero no lo están haciendo de forma adecuada y estáis sufriendo estas situaciones, os pongáis en contacto con el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa para contratar el plan de prevención contra el acoso y las violencias en España. Es un plan de democratización donde ninguna empresa se queda atrás, porque ya lo habéis visto, los datos no son buenos, pero sí que Fundación Bancaria La Caixa nos trae luz con este estudio porque nos indica cómo podemos mejorarlo. Y entramos en el espacio que tan bien nos va, porque oiga,
es tecnología, es redes sociales y es seguridad. Y sin ella, pues no somos nadie hoy en día, que estamos tan enganchados a las redes. Como siempre, como cada semana, de la mano de viajerodigital.com, que es Luis Fernández del Campo. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo, destripando la actualidad digital. Pues a ver qué nos trae hoy esta actualidad digital. Cuéntanos. Mira, vivimos rodeados de algoritmos. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre cómo los algoritmos condicionan nuestras vidas, o si son nuestras vidas las que están condicionando los algoritmos. Claro. Entonces, vamos a analizar un caso muy concreto, que es lo que se llama la fórmula Netflix, que puso en relieve el actor Matt Damon recientemente en unas declaraciones. En un podcast le hicieron una entrevista y soltó este bombazo. De que Netflix, que además de tener un montón de películas y series en su plataforma y exhibirlas, también produce muchas otras, pues que estaba condicionando a los guionistas para que las hicieran de una determinada forma. Entonces, vamos a detallar esto un poquito. Matt Damon decía que, bueno, que los algoritmos también estamos acostumbrados a que nos definan qué es lo que está en nuestros gustos a raíz de ir viendo determinadas películas o series y entender la plataforma, qué es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, nos propone cosas para que sigamos enganchados a ella, ¿vale? Claro. Pero Netflix también deduce también busca la fórmula del éxito, cuando ve que hay películas que han subido al top 10 de más visionados, pues dice, oye, vamos a hacer algo que vaya directamente al top 10 y vamos a clonar esas películas. Vamos a ver cómo se ha hecho su guión, vamos a buscar un guión parecido y producir una película que se parezca a estas. Con lo cual también actúa de una forma activa creando películas adaptadas. Esta fórmula Netflix, tal como la define Matt Damon, pues es un modelo que moldea la escritura de los guiones desde el primer borrador para priorizar la retención sobre el riesgo de la creatividad. Claro. O sea, lo que se prioriza es que estemos atentos a la película y que no la abandonemos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se basan en los algoritmos y los algoritmos determinan que la gente, mientras vemos la película, hablo en la plataforma Netflix, en nuestra casa, estamos con el móvil al lado, estamos con otra pantalla al lado que nos distrae. Esto se ha convertido realmente en un hábito de nuestra vida normal, y ese hábito, pues el algoritmo detecta que estamos a otra cosa y lo que quiero es retener la atención. Entonces, plantean 3 pasos en esta acción. Lo primero es crear una gran escena en los primeros 5 minutos para mantenerte enganchado y que no te vayas a otra película, ¿vale? Claro. Eso está muy bien. Eso ya lo hacían incluso las de James Bond desde el principio, que todas empezaban con una acción que no tiene que ver con el resto de la película, pero muy espectacular. Vale. Normalmente una película iría a la trama increscendo hasta llegar al final con un apocalipsis, con una escena grandiosa, ¿no? Luego también, y este es el punto más conflictivo, se pretende que la trama sea repetitiva y se reitere en el diálogo. O sea, que nos estén diciendo todo el rato lo que hacen y además nos lo recuerden por si antes estábamos distraídos y no nos dimos cuenta que lo habían dicho. O sea, si alguien está tratando de salvar a su hijo secuestrado, dirá 3 veces o 4 que voy a salvar a mi hijo que ha sido secuestrado. Con lo cual, parece que nos quieran tratar pues como idiotas. Bueno, claro, es que si estamos a 3 cosas a la vez, exacto, pues claro. No se puede atender. Claro. Y luego, el otro punto era el que cité antes, el hacer copias de éxitos que funcionan y producir pues clones de otras películas o series. Todo este mecanismo lo que está diseñado es para combatir la distracción, que es una distracción humana, pero bueno, que no sucede tanto en las salas de cine, porque aparte que está prohibido grabar y tal, y hay disclaimers y anuncios de que no utilicemos el móvil por respeto a los demás, porque generas una luz. En la sala de cine estás inmerso en la acción, claro. Por el sonido, por la butaca, por la pantalla gigante, pero en tu casa no, en tu casa hay más distracciones. Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿Que el cine se está adaptando a nuestra menguante capacidad de atención? ¿O somos nosotros los que lo estamos cambiando con nuestra atención dividida entre el móvil, la tele, el niño que entra, etcétera, etcétera? Bueno, estas declaraciones de Matt Damon fueron muy polémicas y surgieron pues negativas y réplicas. La propia Netflix dijo que no, que esto era mentira, que es absurdo, que no existe esa norma, que no solo es falsa, sino absurda y ofensiva. Ofensiva a la inteligencia del espectador, claro. Confían en la inteligencia de su audiencia. Pero puede ser una norma no escrita, tácita,
una norma que se autoimpongan los guionistas para tener garantía de que sus guiones van a ser aceptados y rodados. Con lo cual, no está claro. No hay blancos ni negros. Los actores dicen que sucede esto, como Matt Damon, Netflix dice que no, pero los guionistas nadie les ha preguntado. Quizás ellos sepan más porque quizás sean los causantes de este tipo de guiones. El caso es que conviven ese tipo de guiones con guiones normales. La cuestión es que, dice Matt Damon, que si todo está pensado para no incomodar al algoritmo, el que pierde su alma es el cine. Claro. El cine, ¿verdad? La creatividad, la innovación, el asumir riesgos. Entonces, bueno, la reflexión final que quiero trasladaros es ¿de qué dependemos en el mundo del cine? ¿De la creatividad o de un algoritmo? ¿Qué es lo que definirá el futuro del cine? ¿Elegimos nosotros realmente lo que vemos o el algoritmo ha terminado por entrenarnos a nosotros para que nos fijemos solo en lo que es predecible y lo que esperamos, que esperamos ver? Pues bueno, esta es la cuestión, ser o no ser. Ay, sí, ser o no ser, esa es la cuestión realmente, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando por nosotros mismos? ¿Estamos decidiendo? O como tú dices, Luis, es el propio algoritmo, porque en Netflix lo que te acaban es, en base a aquello que has visto, ya te están llevando a, que al fin y al cabo no nos engañemos, es también lo mismo que en Internet, que lo que nos acaba saliendo o en cualquier red social. Entonces esta creatividad, esta innovación. Bueno, pues la semana que viene, más y mejor si cabe, en este espacio contigo de tecnología, redes sociales y seguridad, porque ahora pasamos a la tertulia. Carme Gil hoy nos acompaña, abogada de familia y mediadora. Carme, ¿ya has visto en este espacio de terapia de pareja cómo estaba? Nosotros tenemos este espacio de terapia de pareja porque es que la audiencia nos lo pedía. La audiencia lo pedía y nosotros siempre pues, les damos aquello que necesitan. Pero ha salido este tema que tú misma has puesto en relevancia, de la calma. ¿Qué es lo que nos sucede en las relaciones de matrimoniales, más cuando hay hijos, que tan a menudo se acaba perdiendo la calma? Bueno, se acaba perdiendo la calma porque todo, yo creo que la base, ¿no? Y el titular sería la falta de comunicación. Es que no hay comunicación, o cuando hablamos, ¿no? Las palabras sí que importan. Él también hacía mención de algo que yo estoy totalmente de acuerdo, de hablar desde el yo, en lugar. Sí. Y tenemos en las relaciones, y todos tenemos esta tendencia a intentar hablar del otro y además etiquetarlo. Mira, un ejemplo muy, muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos es que eres un irresponsable, el otro se cierra. ¿Qué solución va a querer, no? Al contrario, reaccionará y atacará. Sin embargo, si decimos los hechos objetivos, como decía, es que este mes has llegado 5 veces tarde a buscar a tus hijos. A que el mensaje estás diciendo lo mismo, totalmente. Pero es que la reacción del otro es brutal, o sea, cambia totalmente, ¿no? Y es cierto que una relación se puede romper en nada y cuesta mucho reconstruirla. De hecho, dicen que por cada, digamos, comentario negativo se necesitan 5 positivos para equilibrar la balanza. Madre mía. Vale, entonces imaginaros lo importante que es tener cuidado en cómo comunicamos. O sea, es normal que tengamos que comunicar que algo, pero diferenciar, o sea, eso que has dicho, eso que has hecho me ha dolido, ¿no? Y acabar con un deseo. Me gustaría que la próxima vez. Entonces el otro ahí no se puede cerrar, incluso va a reflexionar sobre si quiere hacer un cambio, si realmente le importa el vínculo y la relación. Claro. Sin embargo, si le dices es que eres un irresponsable... Ahí no avanzamos, está claro. La Fundación Bancaria La Caixa, Noelia, nos traía estas buenas noticias, que al fin y al cabo son un estudio, de acuerdo, donde nos está hablando de la brecha de género, donde han salido 3 datos importantísimos a nivel laboral, a nivel de que las personas están dispuestas a cobrar menos salario, muy en relación con el COVID, con lo que ya salió entre la gente joven. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentado y cómo lo unes al tema de estas separaciones y estos divorcios? El tema de la brecha, hombre, pues
el tema de la brecha, cuando lo hemos comentado aquí, hace 2 semanas que estuvimos comentando los datos por el tema del Día Internacional de la Mujer, pues inciden perfectamente incluso en estas cuestiones. O sea, quiero decir que el hecho de que una mujer o de que un hombre no puedan tomar decisiones precisamente por eso, yo pienso que aquí también actúan otros factores y otras cuestiones que hacen que al final nosotros decidamos una cosa o decidamos otra. Pero desde luego el que una persona tenga que seguir una línea de vida que no es la que uno quiere, simplemente por el hecho que no, lo que decía Mireia, ¿no? Que es que no está montado bien para que, con el tema de la vivienda, ¿no? Con el tema del trabajo, tener que elegir un trabajo, ¿no? También ahora que comentábamos también en el otro espacio, tener que elegir un trabajo en función del tiempo. Al final siempre estamos pensando en el tiempo que perdemos y no en el tiempo que tenemos. Sí, señora. Entonces, creo que todo al final va relacionado un poco con esto, ¿no? Las redes sociales de la que nos habla Luis, y bueno, este tema, pues hoy hablábamos del Netflix, pero en general, redes sociales, ¿han acabado afectando negativamente a las relaciones de pareja, al tema de divorcios? Esto es como todo, depende del uso que hagas. Es que la tecnología puede ser muy buena y puede ayudar muchísimo, pero claro, el uso según cómo, pues evidentemente sí que, bueno, puede generar conflicto, pero como todo en la vida, yo creo que mantener un equilibrio en todo, ¿no? La tecnología tiene cosas muy buenas, y es necesaria, de hecho está aquí para quedarse y hay que usarla. Pero no demonicemos, claro, ¿verdad? Tampoco no demonicemos, puede ayudarnos. Y oye, ahora lo que nos contaba Luis del tema de Netflix y que nos vayan saliendo las series o las películas de esta manera, oye, también está bien en momentos que uno quiera, ¿verdad? Pues desenfocarse un poco de si está viviendo un tema como un divorcio o si tiene pues un tema de salud y tiene que hacer reposo, cama. Pues mira, que nos vaya viniendo aquello que nos es, entre comillas, positivo y hemos elegido anteriormente, puede ir bien. Volvemos aquí en Plusvalía Mujeres con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa la semana que viene para seguir aprendiendo más y mejor. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres. Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas.